Bienvenidos a Impacto Dispensacional. En la segunda parte, el primer miembro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y vamos a empezar con tres ejemplos a seguir de parte del apóstol Pablo. Y vamos a empezar con la primera, que es salvación. Y vamos a ir a 1 de Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 4. El número 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual estáis firmes. Número 2. Por el cual asimismo sois salvos, si retenéis la palabra que os he predicado, si no habéis creído en vano. Versículo 3. Porque primeramente os he entregado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Versículo 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Vamos a ver qué dice el apóstol Pablo de sí mismo. Vamos a Primera de Timoteo, capítulo 1, vamos a leer del versículo 13 al 16. Dice el 13: habiendo yo sido antes blasfemo y perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia, versículo 14, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Versículo 16. Mas por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. ¿Por qué he titulado estas dos partes, el primer miembro del cuerpo de Cristo? Porque el apóstol Pablo fue escogido por Dios, por el mismo Señor Jesucristo, para que nos enviara el mensaje de la dispensación de la gracia de Dios a todo el mundo, ¿okay? Especialmente a los gentiles. Cuando el pueblo de Israel cayó, la salvación vino a los gentiles. Y el Señor Jesucristo escogió a Saulo, que luego es Pablo, para que nos dé ese mensaje. El mensaje de el misterio, que es la dispensación de la gracia de Dios. Y nos dice en el versículo 16, vamos a leerlo otra vez: mas por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero. Ahí podemos ver el primero.
y es el primer miembro del cuerpo de Cristo en esta dispensación de la gracia de Dios. Toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Creer en el Señor Jesucristo para obtener vida eterna. Vida eterna con Él, porque si tú decides en no creer en el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo por ti en la cruz, vas a tener vida eterna, pero no con Él. ¿Ok? Ya vemos en ese versículo que Él es el primero, ¿verdad? Y dice, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. O sea, el apóstol Pablo es nuestro ejemplo a seguir. ¿Okay? Cuando tú sigues el ejemplo que el apóstol Pablo te da, tú estás siguiendo al Señor Jesucristo. ¿Okay? Vamos a ver qué el apóstol Pablo nos comunica en Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 7. El apóstol Pablo nos dice en Efesios capítulo 1, versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados según las riquezas de su gracia. En las epístolas de Pablo es donde tú vas a encontrar estas verdades que los profetas y los santos hombres de Dios no sabían, pero ahora son reveladas a nosotros, y podemos saber aquí que es a través de la sangre del Señor Jesucristo que tenemos remisión de pecados, o sea, tenemos perdón de pecados. Y en otras partes de la Biblia no vas a encontrar que el ser humano hoy en día, en la dispensación de la gracia de Dios, no vas a encontrar en los otros libros que ellos fueron salvos por la sangre del Señor Jesucristo, porque Él no había muerto en esos momentos, en esos tiempos. Antes que el Señor Jesucristo estuviera en la tierra, nadie podía ser salvo creyendo que el Señor Jesucristo murió por sus pecados, porque Él todavía no había muerto. Pero podemos ver que en esta dispensación de la gracia de Dios, el apóstol Pablo nos muestra que es por su sangre. O sea, cuando la persona pone su confianza, pone su fe en la fe del Señor Jesucristo, en el sacrificio que Él hizo en la cruz, nosotros podemos ser salvos, porque estamos creyendo en ese sacrificio, y ese sacrificio que Él hizo en la cruz, por su sangre somos salvos, y por su sangre somos perdonados por nuestros pecados. Somos perdonados de nuestros pecados. ¿Okay? Y vamos a ver el segundo ejemplo para seguir al apóstol Pablo. Podemos seguir al apóstol Pablo en nuestro servicio, de cómo nosotros le servimos a Dios. ¿Okay? Efesios capítulo 3, versículo 8 al 12. Vamos a empezar con el 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me es dada esta gracia de predicar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Inescrutables
riquezas de Cristo son cosas que anteriormente no se sabían, pero cuando el Señor Jesucristo está frente a frente con Saulo, que luego es Pablo, Él le reveló misterio, le reveló el misterio, y podemos llamarlos misterios porque son diferentes revelaciones que el Señor Jesucristo le hizo al apóstol Pablo a través de su tiempo. El versículo 9. Y de aclarar a todos cuál es la comunión del misterio escondido desde el principio del mundo en Dios, que creó todas las cosas por Jesucristo. Vamos a leer el versículo 9 otra vez. Y de aclarar a todos cuál es la comunión del misterio escondido desde el principio del mundo. ¿Okay? Un misterio que nadie podía saber estaba escondido desde el principio del mundo. Dice aquí. Y estaba escondido en las Escrituras. Estaba escondido en alguna parte. No, dice que está escondido en Dios. Y dice aquí que creó todas las cosas por Jesucristo. ¿Okay? El versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por la Iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales. El 11. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. El 12. En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe de Él. Fíjense que el versículo 12 dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe de Él. No la fe en Él, sino por medio de la fe de Él, del Señor Jesucristo. Ya podemos ver ahí que en el versículo 9, que estaba hablando de un secreto, un misterio que no se había revelado anteriormente hasta que se le ha revelado al apóstol Pablo. Y eso es en estos videos lo que les quiero enseñar a ustedes, de que hay cosas que ustedes tienen que diferenciar de otras. ¿Okay? Especialmente esta revelación que el Señor Jesucristo le dio al apóstol Pablo para la iglesia, para el cuerpo de Cristo. Y vamos a ver más adelante en otros videos de qué exactamente se refiere el misterio. Y vamos a ver que podemos ver en este misterio que el Señor Jesucristo le reveló al apóstol Pablo. Podemos ver que hay una distinción entre el ministerio del apóstol Pablo y el ministerio de los 12. Y vamos a empezar viendo en Romanos. En Romanos capítulo 16, versículos 25 y 26. El 25 dice, y al que tiene poder para confirmaros según mi evangelio
y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio encubierto desde tiempos eternos. El 26. Pero ahora es hecho manifiesto y por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, dado a conocer a todas las naciones para obediencia de la fe. Y vamos a ver la diferencia entre el ministerio del apóstol Pablo y el ministerio de los 12 apóstoles. Vamos a ver eso en Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, versículo 9. Y cuando Jacobo, Cefas y Juan, que parecían ser columnas, percibieron la gracia que me fue dada, nos dieron a mí y a Bernabé las diestras de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la incircuncisión. A la circuncisión, perdón. Vamos a leer ese versículo otra vez y vamos a ver detalladamente qué es lo que nos dice aquí. Y cuando Jacobo, Cefas y Juan, que parecían ser columnas, percibieron la gracia que me fue dada. ¿Okay? Fue algo que se le dio específicamente al apóstol Pablo y no a otra gente, sino al apóstol Pablo para que él nos comunicara eso a nosotros, a los gentiles. Nos dieron a mí y a Bernabé las diestras, o sea, la mano cuando nosotros saludamos a la gente o terminamos un acuerdo, nos damos la mano derecha, pues ahí se dieron la mano derecha para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Si ustedes han oído mis otros videos, tenemos la explicación entre la circuncisión y la incircuncisión. La circuncisión se refiere al pueblo de Israel. La incircuncisión es el pueblo gentil, ¿okay? Las naciones gentiles. Pues aquí está bien claro, dice, fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. O sea, el apóstol Pablo se iba a dirigir a los gentiles, y aquí podemos ver en el versículo, al principio del versículo 9 dice Jacobo, Cefas y Juan. O sea que ellos y el resto de los apóstoles iban a llevar su mensaje, y su mensaje era el mensaje del reino. ¿Okay? Ellos tenían otro mensaje y el mensaje de ellos era el reino de Dios. Y en el mensaje del apóstol Pablo se llama la dispensación de la gracia de Dios. Que son dos evangelios diferentes. El evangelio de la gracia, que lo tiene el apóstol Pablo, y el evangelio del reino de Dios lo tienen los 12 discípulos. Pero ya podemos ver ahí que hay una diferencia. Y vamos a ver que el apóstol Pablo es nuestro ejemplo a seguir en refiriéndose a conducta, de cómo nos debemos de comportar. Vamos a ver qué nos dice las Escrituras en Filipenses. Filipenses capítulo 3.
versículo 12 al 14. El 12 dice: no que lo haya ya alcanzado, ni que ya sea perfecto, mas prosigo para ver si alcanzo aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Versículo 14. Prosigo al blanco, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y vamos para el versículo 17. Hermanos, seguid mi ejemplo y señalad a los que así anduvieren como nos tenéis por ejemplo. Mire, mis amigos y mis hermanos en Cristo Jesús, esta es la palabra de Dios, ¿ok? Está bien claro que el apóstol Pablo es nuestro ejemplo a seguir. Y si tú eres un verdadero creyente, tienes que leer la palabra de Dios y creerla. Aquí, en este versículo 17, está bien claro que hay un ejemplo a seguir y ese ejemplo es el que nos da el apóstol Pablo. ¿Ok? Si el Señor Jesucristo, que es nuestro Salvador, ¿ok? Y es el creador de todo el mundo y de todas las cosas, le da un mensaje, le da un misterio al apóstol Pablo, pues todo lo que el apóstol Pablo habla sobre la información que el Señor Jesucristo le dio. ¿Ok? El apóstol Pablo es nuestro ejemplo a seguir, pues si lo leemos aquí en la Santa Escritura, pues eso está claro. Y si somos obedientes a la fe, pues vamos a ser obedientes a lo que dice la Escritura. El versículo 17 dice: hermanos, seguid mi ejemplo y señalar a los que así anduvieren como nos tenéis por ejemplo. ¿Okay? Él dice, sigue mi ejemplo, y los que estaban con él, por supuesto, dice que debemos de andar así como él nos enseña cómo debemos de vivir nuestra vida como creyentes en el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. Pues Él es nuestro ejemplo a seguir. No podemos seguir. Esto le va a sonar un poquito controversial, pero es la realidad. No podemos seguir al Señor Jesucristo cuando Él estaba en la tierra predicando el Evangelio del Reino, porque esa no es la manera de nosotros vivir hoy en día, ¿ok? Porque si tú quieres vivir o seguir de una manera como el Señor Jesucristo le estaba enseñando a los demás, al pueblo judío, pues te vas a dar cuenta, si abres tus ojos y tus oídos, que ese mensaje que el Señor Jesucristo dio cuando Él estaba en su ministerio en la tierra, no era dirigido a ningún gentil, ¿ok? El ministerio del Señor Jesucristo en la tierra era especialmente para el pueblo de Israel, no para ningún gentil. Y vamos a ver qué dice Efesios capítulo 1. Está acabando el tiempo. Vamos rapidito a Efesios capítulo 1.
Efesios capítulo 1, versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Okay? Hay personas que quieren bendiciones de parte de Dios cuando podemos leer aquí en el versículo 3 que nosotros tenemos todas las bendiciones en lugares celestiales. ¿Okay? Todas las bendiciones que tú necesitas ya tú las tienes, pero están en lugares celestiales. Y es mejor tenerlas en lugares celestiales, ¿okay? Porque todo lo que nosotros recibimos aquí o obtenemos no nos conviene de nada. Okay? Todas las bendiciones que necesitamos las tenemos. ¿Y por qué están en lugares celestiales? Porque para con Dios, todo el que cree en el Señor Jesucristo, que Él murió, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras, todo el creyente está en lugares celestiales. Para con Dios ya nosotros estamos allá con Él. Y podemos ver eso en Efesios capítulo 2, versículos 5 al 7. Y dice: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. El 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar con Él en lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en las edades venideras las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Así que espero que este estudio sea de agrado a ustedes y de bendición para que puedan entender más las Escrituras, y nos vemos en el siguiente video. Que la pasen buena.